Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Icaza. Como recordarán, en el programa anterior nos centramos en repasar, en dilucidar ciertos conceptos e ideas que consideramos eran claves para poder comprender por qué nos comportamos de una u otra manera. Una vez repasados esos conceptos, esas ideas, esas experiencias, hoy día nos vamos a centrar ya en definir, en analizar y en reconocer, que es súper importante, a una persona vitamina y a una persona tóxica. ¿Por qué? Porque como dijimos también en el programa anterior, somos seres sociables por naturaleza, ¿verdad? Y nuestra vida va a estar condicionada por el tipo de relaciones que nosotros establezcamos con otros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros colegas, en fin. Entonces nos ha parecido que este tema es sumamente importante, sobre todo empezando un nuevo año, ¿no? ¿Qué podemos hacer para vivir mejor? Bueno, pues entre las cosas que podemos hacer para vivir mejor es gestionar nuestras relaciones de otra manera, ¿verdad, Paola? Así es, y incluso la idea con este programa también es dar ciertas herramientas para poder conocer, para poder gestionar estas relaciones que ya hemos dicho, toda nuestra vida se basa en estas relaciones y es importantísimo poder gestionarlas. Y bueno, empezando con un año nuevo, tal vez es buena idea empezar con este como kit de herramientas para poder hacerlo mejor. Y de nuevo, creo que siempre lo decimos, pero creo que es importante recalcarlo esta vez porque nos vamos a meter tal vez en temas tal vez medio psicológicos, sociológicos y demás. Y la verdad es que nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero la razón por la que abordamos estos temas es porque nos parece sumamente interesante y porque creo que está marcado en nuestras vidas, en nuestros días, o sea, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y creo que a cualquiera de ustedes les puede servir. Como a nosotros, ¿no? Porque nosotros también necesitamos saber y conocer qué es una persona vitamina, qué es una persona tóxica, cómo identificarlo, porque al final somos, siempre decimos, dos mortales que tenemos los mismos problemas seguramente que muchos de ustedes, ¿no? Entonces, nos ha parecido útil el poder hablar de este tema, ¿no? Para empezar, creo que merece la pena mencionar que existe un tipo de personalidad que es la personalidad altamente sensible. Esta personalidad no es buena ni es mala como todo en la vida, sino depende de cómo se utilice y sobre todo cómo vivas tú teniendo una personalidad altamente sensible. Una psiquiatra española que es Marian Rojas Estapé define la personalidad altamente sensible como la capacidad que tienen ciertas personas, ciertos individuos para vivir todo de una manera mucho más intensa. Es decir, son personas mucho más sensibles a los estímulos. Por tanto, todo lo viven con mucha más intensidad. ¿Esto es bueno? Por supuesto, si lo sabemos manejar, ¿no? Entonces, antes, como decíamos, de entrar a materia, nos parece que es importante conocer qué es esta personalidad altamente sensible, que entre el 15 y el 20% de los individuos la tienen, ¿no? Es decir, existe un número importante de personas que son altamente sensibles, que como decimos, esto no es bueno ni malo, sino depende cómo se gestione. De hecho, hay ciertos rasgos, como vamos a ver, de estas personas con este tipo de personalidad que dices, esto es excelente para según qué trabajos o para según qué momentos o situaciones en la vida, ¿no? Estas personas tienen una capacidad mayor de lo normal de captar estímulos externos, entonces pueden percibir más fácil que otros qué es lo que sucede y sentir, por supuesto, en consecuencia de esto que ellos perciben, ¿no? Entonces, para estas personas es
sumamente importante, igual que para todos, pero para ellas puede ser aún más, estar rodeadas de personas vitaminas. Porque si yo estoy rodeada de personas tóxicas y soy altamente sensible, puedo quemarme rápidamente, ¿no? exacto. O estar angustiado o frustrado. Intoxicarme rápidamente. Intoxicado rápidamente. Exacto. Entonces, que fíjate tú cómo hemos estado pensando por qué esta personalidad altamente sensible puede estar relacionado con las personas tóxicas. Mira, hemos hecho nuestra reflexión, ¿no? Sí. Una persona que es altamente sensible va a ser mucho más sensible, valga la redundancia, a estímulos negativos. Exacto. Como alguien tóxico o alguien vitamina. Así es. Entonces, ¿qué características tienen estas personas altamente sensibles? Podemos decir que estas personas son sumamente observadoras, son mucho más, podemos decir, como se suele decir vulgarmente, son fijonas. No es que son fijonas, son mucho más observadoras. ¿Por qué? Porque captan estos estímulos. Entonces puede ser que el que está a mi lado no lo está percibiendo, pero yo sí lo percibo, ¿no? Entonces son mucho más observadores, por eso captan mucho mejor los ruidos, los olores, las expresiones faciales. ¿Te diste cuenta cómo me miró? ¿Cómo me miró? No me saludó. No tanto, puede ser no negativo, sino te diste cuenta cómo movió los ojos. Te diste cuenta, estas son las personas altamente sensibles, ¿no? Luego están ya pues las que pobres están rodeadas de personas tóxicas que ya también piensan que me miró mal, pero en este caso es... ¿Qué le hice? ¿Será que se resintió? Ajá. Así, típico. Sienten con mayor intensidad, disfrutan, por ejemplo, hablando de sus sentimientos, o sea, no les importa, de hecho se sienten liberadas muchas veces cuando hablan de lo que sienten. Tienen más facilidad para sentirse cansados ante ese exceso de estímulos. Claro, si yo percibo más los estímulos que los percibes tú, me voy a agotar antes, porque mi mente está, y todos mis sentidos, porque cuando hablamos altamente sensibles es olfato, gusto, bueno, los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Procesan la información con mucha sutileza, es decir, recogen mejor los datos y además tienen una mayor capacidad para desmenuzarlos, para procesarlos y para incluso hacer conexiones entre esa información. Entonces, para algunos trabajos pueden ser mejor que otras personas, ¿no? Pueden asociar rasgos de una personalidad obsesiva en algunos casos, y esto es gracioso, ¿no? Porque la psiquiatra a la que hemos hecho mención decía que ella hizo una publicación y que muchas personas le escribieron y le dijeron: me he sentido identificado, me he sentido identificado. Entonces, aunque en principio es un 15 o 20% el porcentaje de personas que tienen una personalidad altamente sensible, muchos podemos sentirnos identificados con ciertos rasgos, ¿no? 100%. Estas personas además suelen ser solidarias, y un punto que nos ha parecido importante mencionar, porque estamos hablando de las relaciones, cómo afectan nuestras relaciones, es que estos individuos son más propensos a sufrir en sus relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces sienten que el otro no está viviendo las cosas con la misma intensidad que él lo está haciendo. Claro, yo soy altamente sensible, tú no, por tanto tú no tienes por qué vivir las cosas igual que yo. Entonces suelen sufrir un poquito más. Y no es que yo esté mal, y no es que tú por ser altamente sensible estés mal, simplemente ya, pues así es la cosa. Así es la vida, y así es la vida. Estamos rodeados de personas que son diferentes, que somos diferentes gracias al cielo, porque si fuéramos todos iguales estaríamos ya extinguidos, yo creo. Entonces, ¿qué es una persona tóxica? Ahora sí hablemos qué es una persona tóxica. Lo que vamos a hacer, Irene hizo mención de las personas altamente sensibles, que no es una contraposición de una persona tóxica. Más bien, persona tóxica, la antítesis sería la persona vitamina, que también lo vamos a mencionar al final. Solo que esas personas altamente sensibles, una persona tóxica lo va a realmente intoxicar. Entonces, y una persona altamente sensible puede ser tóxica, y una persona altamente sensible puede ser una persona vitamina. De hecho, tienen rasgos como son más solidarios, les gusta hablar de sus emociones, pueden ser perfectamente una persona vitamina también. Entonces,
hablemos ahora sí de una persona tóxica. Y lo que se dice en un principio es que una persona tóxica en realidad no es tóxica, sino que lo que sucede es que hay un efecto que produce en el otro, que es esa intoxicación de cortisol que hablábamos al comienzo y hablábamos en el programa pasado. Te intoxicas de cortisol, que es esta hormona de la alerta, del estrés y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que la sola presencia de esa persona, incluso ni siquiera la presencia, el solo pensar en esa persona te genera o empiezas a segregar el famoso cortisol. Nos entristece, nos pone agresivos, nos saca de nuestra zona de confort y activa nuestro sistema de alerta, que era lo que habíamos estado diciendo. Entonces, esto un poco para distinguir una persona tóxica. Y perdón, que que como nos pone en estado de alerta, nuestro sistema inmune se ve afectado y nos inflamamos. Sí, correcto. Por eso son tan peligrosas. No tanto la persona tóxica, sino lo que esa persona genera en mí, el impacto que tiene en mí. Exactamente. Y hay un tema interesante y creo que les puede servir también a ustedes, digamos, para empezar relaciones o para mantener relaciones, es esto de que muchas relaciones devienen tóxicas. Es decir, empezaron bien y de hecho, sí, por ejemplo, una relación amorosa, y yo me imagino que aquí los psicólogos y los psiquiatras tienen un rol importantísimo cuando empieza una relación bien, o al menos parece que es buena, y finalmente en un principio era buena y se va como degenerando y se deviene tóxica. Entonces, en algún momento dado, alguien hiere, alguien hace daño y de ahí como que viene todo cuesta abajo, ¿verdad? Y entonces esa humillación, esa herida o lo que sea, ya se vuelve la relación tóxica y es muy difícil cortarla. Y eso es una pena porque hay un problema adicional y es que nos cuesta separarnos muchas veces de personas tóxicas. Qué duro es eso, y yo creo que es muy, muy duro y muy difícil entender a una persona que está en una relación tóxica. De nuevo, volviendo a lo que la tarea que tienen que hacer los psicólogos y los psiquiatras, de cuando viene una persona a decir alguien me pega o alguien me hace daño, seguramente los amigos o el entorno le está diciendo, pero sal, no es tan fácil salir, ya porque hay una dependencia. Una dependencia. Exacto. Incluso se habla de la codependencia, es decir, tanto el tóxico como el no tóxico dependen del otro. Entonces, por eso es tan complicado salir. Y no solamente en relaciones de pareja, también hay relaciones tóxicas de amigos, hay relaciones tóxicas de padres e hijos, de madres e hijos, hay relaciones tóxicas, tantos tipos de relaciones tóxicas como tantos tipos de relaciones humanas pueden existir. Así es. Y es grave. Y hay un problema adicional, y es que muchas veces el problema es propio y no ajeno. O sea, digamos, si yo soy la persona que estoy teniendo una relación con un tóxico, tal vez el problema soy yo. Porque a mí me está costando salir y yo soy la que he creado esa dependencia de esa persona. Y vimos en el programa anterior ciertos rasgos o ciertos factores que pueden incidir en cómo yo me relaciono con otros, o cómo yo amo, o cómo yo permito que me amen. Entonces el tema del apego, el tema de cómo fue mi infancia y la relación con mis padres. Exacto. En fin, todo esto no decimos que está justificado, porque volvemos a lo mismo, somos seres libres y podemos decidir, pero bueno, sí hay ciertos factores que pueden influir en que yo sea más propensa a establecer relaciones tóxicas o a tener relaciones tóxicas. Así es. Y los tóxicos también tienen bueno, además de que ya sabemos, pueden ser invasivos, agresivos, no sé, pues tal vez tienen conversaciones desagradables, lo que sea, pero además puede ser que sean tóxicos solo con su lenguaje corporal. Por ejemplo, una persona que tú le estás hablando y simplemente mira para otro lado o demuestra que no le interesa lo que dices. Está con el celular, es muy importante la reunión, pero está todo el tiempo con el celular, sobre todo cuando el otro es el que habla, ¿no? Entonces eso, además de ser una falta de respeto, es tóxico, porque tú que estás al otro lado dices, ¿qué estará pasando? Estaré diciendo lo que está mal, no le interesará, ya no me querrán en el equipo, en fin, eso también es comunicación, claro, no se habla. Y mira cómo tú, que eres el que recibe este lenguaje corporal, esta comunicación, tú te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Estoy diciendo tonterías, tal vez no sé, pues no soy inteligente, no soy lo suficientemente, no estoy llenando las expectativas o superando las expectativas. Y el problema de esto es que esto también tiene un impacto en el organismo y en la mente. Es increíble, pero es que todo está concatenado y eso es algo que Marian repite muchísimo en su libro, como, digamos,
mente, corazón están alineados, y sobre todo el tema fisiológico. Cuando uno se encuentra cerca de alguien tóxico hay una alteración en el organismo y el problema es que después empiezan lo que decíamos, inflamaciones, y luego vienen problemas para conciliar el sueño, esto que estás en la cama y le das vueltas y no puedes separarte, por ejemplo, del trabajo, ¿verdad? Entonces... Sí, o por ejemplo, no sé, pues problemas digestivos, o sea... Problemas digestivos de la piel. Ajá, también. No, es increíble, es impresionante. Y ahí hay otro concepto que creo que vale la pena mencionar y es el tóxico universal versus el tóxico individual, porque hay tóxicos que tal vez todo el mundo los considera tóxicos y altera a muchas personas, pero tal vez los individuales o los tóxicos individuales son los que te alteran a ti y al resto no. Entonces puede ser que tú tal vez puede ser porque eres altamente sensible o puede ser simplemente porque tienes una relación no te genera confianza o tienes una relación mucho más cercana con esa persona. Solo para ti es tóxico, pero no es un tóxico universal, sino individual. A ver, ahora sí, ¿cuáles son las características de los tóxicos universales? Es decir, las personas que a todos alteran. Primero, son egoístas, personas que solo piensan yo, exacto, solo piensan en yo, en mí, en ya. Yo mí conmigo. Exacto, en mi situación. Personas negativas, también es esa persona que siempre está pensando, Dios mío, lo peor que puede pasar, y si hacemos un trabajo de introspección, podemos ser nosotros y ya lo vamos a ver. O sea, tal vez nosotros estamos pensando, uy, Dios mío, salí, va a llover, no sé, pues me va a ir mal, esta entrevista me va a ir pésimo, en esta reunión la voy a hacer mal, y obviamente eso te convierte en una persona como muy negativa, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo nos debería servir para ver qué debemos cambiar o mejorar en nosotros para convertirnos en una persona vitamina. O sea, yo no quisiera el día de mañana, cuando yo no esté en esta tierra, esperemos que falte mucho, alguien me pueda recordar como un tóxico. Quisiera que me recuerden como una persona vitamina. 100%. Igual estoy siendo muy ambiciosa, pero eso, este es el objetivo de este programa y del programa anterior, ¿verdad? Exacto. Para todos. O sea, qué lindo fuera que nos recuerden como alguien que genera oxitocina en el otro y no cortisol, ¿te imaginas? Así es. Fantástico. Luego tenemos otras características, por ejemplo, los amargados, los que siempre están así como con cara de guácala, criticones, manipuladores, esos los conocemos también, dependientes, eso también es grave, y los dramáticos, los que les encanta el drama, les encanta meter ahí todo el teatro posible. Tú. Si a ti te duele la cabeza, a ellos les duelen 50 más la cabeza. Si a ti te chocaron el carro, a ella le han chocado el carro 30 veces. Y el uno terminó en el canchón y el otro no le pagó el seguro y el otro hizo un drama tras drama. Y si te das cuenta, no son empáticos. Decíamos que una de las características de las personas vitaminas es la empatía. El tóxico no es empático porque es yo, mí, conmigo. Claro, y entonces está diciendo, a ti te pasó esto, a mí me pasó esto 3000 veces peor. Entonces, y yo creo que el egoísta está implícito en todos, porque el egoísta es manipulador. El manipulador al final es egoísta. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero, ¿verdad? Y te manipulo para conseguirlo. Entonces, claro, el egoísta yo creo que es como... El egoísmo puede ser un común denominador, claro, de todos los tipos de tóxicos. Igual esta clasificación no es pura, sino que podemos encontrar ahí una serie de mezclas, ¿no? Sí, claro, unas mezclas interesantes. Listo, Irene, ahora sí, a lo que vinimos, ¿cómo gestionamos a estas personas tóxicas? A ver, no existe ni vamos a tener una única respuesta de cómo podemos gestionar estas personas tóxicas. Además, tenemos que tener en cuenta que hay personas que aunque no querramos, las vamos a tener cerca. Si es alguien de nuestro entorno familiar más cercano, si es un jefe, si es un compañero de trabajo. Y fíjense que estamos hablando también del ámbito laboral, que es tan importante, ¿no? Porque es donde más tiempo pasamos y lo decimos siempre. Lo que tenemos que hacer para poder sobrellevarlo, o lo que yo podría decirles para sobrellevarlo mejor, es primero tenerlos identificados, saber que esta persona genera en mí una sensación negativa, un sentimiento negativo que me pone en estado de alerta. Y una vez que yo lo tengo identificado, sí podemos dilucidar o podemos mencionar una serie de herramientas, ¿verdad? Para poder gestionarlos de la mejor forma, porque como decimos, no siempre los vamos a poder eliminar de nuestra vida. Si podemos eliminarlos de nuestra vida o alejarlos, fantástico, ese es el primer paso, ¿verdad? Sí. Ponernos nosotros en el centro
Porque una vez que estemos intoxicados de cortisol, una vez que estemos con el síndrome del burnout, que nos hayamos quedado sin pelo, tengamos gastritis y estemos al borde de la locura, nadie nos va a venir a rescatar. Entonces, ponernos nosotros en el centro, sin ser egoístas, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ser discretos, sumamente discretos. Con estas personas que tenemos identificadas como tóxicas, sobre todo las envidiosas, manejar la información de nuestra vida de la manera más sutil posible, no dar información sobre qué hacemos, qué no hacemos, cómo estamos, si estamos felices, porque el envidioso lo que va a intentar es que tú no lo estés, porque es envidioso. Entonces, claro. ¿cómo te puede fastidiar o molestar un poco más? Incluso en estos tiempos, hasta las redes sociales. Tener cuidado con lo que publicas y dejas de publicar. O a qué personas tenemos o no tenemos, ¿no? En el caso de tener un perfil cerrado. Entonces, evitar el trato, como decimos, a veces que vamos a poder evitarlo, otros que no. Pero sí podemos, por ejemplo, disminuir la frecuencia. ¿No? Ir donde esta persona en momentos puntuales, con temas puntuales y, por supuesto, siendo cortés, porque lo cortés no quita lo valiente, que decían, Así es. Decían, no sé si nuestras abuelas o nuestras madres, pero sí evitar para distanciarnos de esto que nos genera ese malestar, ¿no? Que nos pone nerviosos. Ignorar las opiniones, bueno, siempre se dice que las cosas deben afectar según de quién vengan, ¿no? Pero a veces es inevitable que nos afecten ciertos comentarios, saber qué se está diciendo, qué cosas se están opinando, pero recordar, ¿no? Que hay personas que sí nos quieren, hay personas que sí nos valoran, hay personas que sí nos quieren tener cerca, entonces también saber que no vamos a ser el niño Dios de todo Belén y que no vamos a caer bien a todo el mundo, ¿no? Eso es importante. Así es. No dar tanto poder a los demás sobre nuestra salud. Esto qué importante es, que está ligado a lo anterior, ¿no? Ignorar las opiniones al final es decir, no te voy a dar poder a ti de que controles mi vida, de que controles mis emociones y mucho menos que me bajonees. A veces es difícil, pero recordar siempre quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos logrado y a quiénes tenemos cerca. Porque así como hay personas tóxicas que nos intoxican con cortisol, tenemos, gracias al cielo, yo creo que todos personas vitaminas cerca, ¿no? Claro. Y recordarlo. Aprender a adaptarte, aprender a adaptarnos. Sabemos que vamos a tener que convivir con estas personas, que las vamos a tener que tener cerca, pero también ser muy, muy selectivo a la hora de qué cosas de las que me dices o haces con una, porque a veces hemos dicho que a veces con una expresión facial podemos darnos cuenta que no están aprobando lo que estamos diciendo. Entonces, ser selectivos con esa información que después, con lo que nos vamos a quedar. Claro. Que esto negativo que recibimos no opaque todo lo positivo que nos ha pasado en el día o todo lo positivo que tenemos en un momento determinado, ¿no? Comprender el comportamiento, volvemos a la idea que mencionamos en el programa anterior, que es conocer es aliviar, comprender es aliviar. Entonces, si yo ya tengo identificadas a estas personas que generan una alteración en mí, que me ponen en alerta, que aumentan mi cortisol, pues ir a esa reunión familiar o a esa reunión de trabajo o acudir a esta persona ya teniendo claro a quién tengo delante. Porque cuando yo conozco, tengo capacidad para actuar. Por eso es tan importante el autoconocimiento, yo creo que para todos los ámbitos y todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, eso es lo que podemos decir, o esas serían las herramientas, ¿no? que podemos dar. Y bueno, en el caso de los... Bueno, yo voy a volver a hablar de abrazos, la que me tocó en el programa pasado también, y es importante, creo, mencionar, es un arma poderosa porque son chorros y chorros de oxitocina, los abrazos. Y entonces esto es interesante porque incluso tú a un tóxico, tal vez puede ser que sea esa persona tóxica, pero tú igual la quieres, y ese chorro de oxitocina le puede servir al tóxico. Qué interesante, ¿no? Porque tú dirías, uy, no, quiero no sé, pues sacarlo de mi vida, ignorarlo, etcétera, pero tal vez esa persona lo que necesita es un chorro de oxitocina. Eso por un lado. Y ahí lo otro que me parece interesante es, en lugar de, a veces las conversaciones, siempre decimos con Irene una frase que nos encantó en algún momento que dice, las conversaciones incómodas generan relaciones saludables. Sí. Hay veces que una conversación de buenas a primeras no es tan buena como un plan.
hagamos un plan, porque incluso se dice, hay estudios que dicen que los hombres perciben las conversaciones serias e indirectas serias y directas como una agresión, como tengo que hablar contigo, y se ponen, ya, me está agrediendo, me está atacando, etc. Entonces, en lugar de conversemos, hagamos un plan. A ver, ese es el plan, hagamos lo siguiente. Y entonces tratas de generar una conexión a través de ese plan. Qué interesante, me pareció increíble. Entonces, cuando abres esa puerta, es mucho más sencillo que se inicie un diálogo y digas, bueno, tratemos de resolver este problema. Ahora, ¿qué pasa si el tóxico eres tú? Y esto es importantísimo saber reconocerlo. Así como que si nosotros reconocemos a un tóxico, a un tercero, ¿verdad? También tenemos que aprender a reconocernos si nosotros somos el tóxico, que obviamente hay cómo cambiarlo. No es que está determinado para siempre ser tóxicos y hasta la tumba vamos a intoxicar, sino más bien hay cómo cambiarlo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para poder estar bien con el resto, tenemos que estar bien con nosotros. Uh-huh. Entonces, si algo nosotros nos tiene en un estado de alerta constante, vivimos estresados, la pasamos mal, es imposible ser empático con el resto o ser una persona vitamina para el resto. Entonces, tenemos que estar bien con nosotros para poder ser mejores para otros. Entonces, y esa paz se va a notar, esa paz que tú tengas se va a notar y es más difícil que seas tú la persona nociva si es que estás en paz. Entonces, tratemos de analizar esa relación que tenemos con nuestra pareja o con nuestros jefes o con nuestro equipo de trabajo, etcétera, y ver si es que nosotros somos o no los tóxicos. Por ejemplo, creer que todo el mundo tiene algo contra ti. Uy, no, es que todo es... siempre es mi culpa, a mí me hacen las cosas, lo que decíamos en algún programa, no me acuerdo, que decíamos... Personalizas. Las cosas pasan, personalizas. Las cosas pasan, pero tú dices, no, a mí me lo hicieron, a mí me llegó no sé, pues casi que la lluvia fue por mi culpa. Cosas así, pareciera como que el problema eres tú o tal vez tienes que hacer ese trabajo de introspección. También si todo lo ves como negativo o si todo crees que si culpas al resto de todos tus problemas, si buscas el conflicto en cualquier oportunidad, puede ser que ese comportamiento vaya a alterar a otros. Y ahí estamos hablando de que tú eres el tóxico universal encima, porque estás alterando a todos y no solo a una persona en particular. Entonces, de nuevo, no eres un tóxico, eres una persona que intoxica al resto, que igual no es menos grave, digamos, pero eres una persona que desencadena esas subidas de cortisol y la verdad es que eso no es agradable en realidad. Así que yo sí creo que hay que volver a este tema de cómo gestionar emocionalmente, cómo gestionarte, y si necesitas ayuda profesional, tal vez eso es lo ideal, ¿no? Considero que decir que una persona es tóxica es como muy fuerte, ¿no? Existen personas tóxicas que tienen los rasgos que si cogemos lo que dice un psiquiatra o un psicólogo, esto es una persona tóxica, o sea, son de manual. Sí. Pero sí es verdad que en algunos momentos de nuestra vida o hay días donde sí nos sentimos más tóxicos que vitamina. Es cuando decimos, no, hoy no estoy bien, hoy no me siento bien conmigo mismo, difícilmente te voy a poder escuchar, dar soporte, claro, y demás. No estamos diciendo que una persona que tenga un mal día y que no esté con la oxitocina por las nubes sea tóxico. Esa no es la idea. El tóxico es una persona que genera cortisol en otro. O sea, ya estamos hablando de que genera una alteración en nuestro organismo. O sea, es otro nivel. No es una persona que tiene un mal día y está con cara larga. No. ¿Ya? Claro. ¿Cuánto podemos aguantar a estas personas tóxicas? Va a depender de qué día tengamos, ¿sí? Si tenemos un mal día, si estamos agobiados, si estamos cansados, si estamos estresados, nuestro nivel de tolerancia ante un tóxico es -10. Uh-huh. Por el contrario, si tenemos un buen día, si estamos súper arriba con la oxitocina y estamos felices, seguramente ese tóxico nos va a afectar menos. Incluso puede ser que si estamos con la oxitocina por las nubes, ni siquiera nos demos cuenta que está el tóxico. Así es. Por eso es tan importante, como decía Paola, primero estar bien con nosotros mismos. Si nosotros estamos con la oxitocina por las nubes, seguramente vamos a tener un chubasquero, un impermeable ficticio que va a hacer que toda esta toxicidad resbale como mantequilla. Así es. Entonces, esto es importante, ¿no? Usar un impermeable psicológico que de alguna forma
nos bloquee. Y el mejor impermeable psicológico es la oxitocina. Entonces nos ponemos una buena canción, incluso si estamos con esta persona, intentar pensar en algo bonito, pensar en qué tengo que hacer mañana, que es algo que me motiva, y que todo lo que venga de esta persona que genere en nosotros sensaciones negativas, emociones que de alguna forma nos hacen sentir incómodos, pues bueno, no nos afecte tanto, ¿no? Y estas personas vitamina, Paola, que sería la antítesis de los tóxicos, que ya de los tóxicos ya nos... Sí, ya ahora sí hablemos de lo lindo. La persona vitamina, como vimos en el programa anterior, que empezamos a dilucidar qué es una persona vitamina, decíamos que son personas empáticas, son personas que saben ponerse de alguna forma en el lugar del otro, escucharnos, apoyarnos, ser un sostén en momentos puntuales. Son personas que han tenido unas relaciones de apego como tienen que ser, es decir, han tenido afecto en su niñez, son personas solidarias. ¿Cómo son además también estas personas vitamina? Son, tienen... Primero que es importantísimo para todos encontrar a una persona vitamina. Qué importante que es tener en tu vida una persona vitamina. Y hay estudios que dicen que cuando varias personas pasan tiempo juntas, realizan las mismas actividades, etcétera, empiezan a ser iguales. Entonces, si tú encuentras una persona vitamina, puede ser que se potencia la uno al otro, claro. Ajá, te contagies de esa oxitocina. ¿Me explico? Y eso me parece interesantísimo. Ahora, tenemos que saber elegir esa persona vitamina e identificarla, porque así como debemos de usar las herramientas que hemos dicho para alejar al tóxico, o al menos para saber cómo gestionarlo, tenemos que saber elegir a esa persona vitamina, o al menos encontrarla. Y contar con ella cuando tengamos el cortisol por los cielos, ¿ya? Entonces, siempre que podamos, yo sé que suena así como facilito decirlo y difícil hacerlo, pero hay que tratar de ser esa persona vitamina. Hay que tratar de serla. Para otros, para las personas que queremos, para las personas que nos rodean. Imagínense tener a una persona vitamina que diferente fuera, o varias en un equipo de trabajo. Por ejemplo, que generen confianza, que generen bienestar, que generen alegría en un ambiente tal vez como muy tenso por la misma actividad, por la naturaleza del trabajo, lo que sea. Podríamos decir, mira, si recordamos a Víctor Frank, a nuestro amigo Víctor, que fue uno de nuestros podcasts, ¿no? Buscando el sentido o en busca del sentido, es encontrar un propósito es tener un propósito. Mi propósito en la vida puede ser, desarrollarme profesionalmente. Mi propósito en la vida puede ser una buena madre. Mi propósito en la vida es ser una buena amiga. Mi propósito en la vida puede además ser una persona vitamina. ¿Por qué no? Así es. Vamos a vivir. El resto va a vivir más feliz y nosotros vamos a ser más felices, porque está comprobado científicamente que cuando estamos bien anímicamente y estamos con oxitocina, somos más felices y nuestra salud va a estar mejor además. Así es. Debo confesar que yo tengo un grupo de amigas vitamina y siempre nos decimos así desde que conocemos el concepto. Y era cuando yo viví 5 años en Londres, y cuando regresaba, ellas me llamaban para vernos, porque normalmente venía 10 días, una semana, entonces así sea unas 2 horas. Y ya se volvió un grupo de amigas, creo que somos 5 o 6, que nos decimos que somos ya vitamina, porque es increíble. O sea, nos reunimos y es carcajada tras carcajada, es increíble. Y qué maravilla. Yo estoy feliz de ya tenerlas identificadas. Yo sé que si tengo un mal día y me veo con ellas, todo se arregló. Entonces, las conversaciones, las actividades con ellas, obviamente levantan el ánimo, uno sale ya entusiasmado, sale feliz, es como que recargas pila. Entonces, bueno, que finalmente, como para cerrar, ¿qué es una persona vitamina? Alguien que sistemáticamente nos motiva, nos ayuda a encontrar, por ejemplo, la ilusión en algún momento en que hemos perdido la ilusión. Y bueno, un poco el consejo que les damos es que si encuentras a esa persona vitamina, cuídala, porque te va a transmitir paz cuando tú estés en guerra, cuando tú estés mal contigo mismo, cuando tú tengas el cortisol por los cielos. Entonces, cuídala a esa persona vitamina cuando la encuentres. Y qué importante es lo que has mencionado, ¿no? La persona vitamina puede estar en cualquier lugar. O sea, nosotros podemos tener identificadas personas vitaminas en nuestro ámbito personal, pero también en el profesional o en el laboral. Yo, de hecho, tengo
3 o 4 personas vitaminas que las he encontrado en el trabajo, que las he encontrado inmersas en proyectos, en planes operativos, y que dices, qué suerte he tenido, qué afortunada soy, que además de tener personas vitaminas, que son personas que conozco de toda la vida, tengo mis 2 o 3 personas vitaminas que la vida me ha regalado. Y me las ha regalado en el trabajo. Soy afortunada. Creo y la ves todos los días y te llenan de energía. Qué maravilla. Es fantástico. Así es. Entonces... Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este programa, este tema. A nosotros nos encantó y justamente por eso decidimos desarrollarlo. Y lo que vamos a hacer en el siguiente programa es hablar un poco de la comunicación y la comunicación en general, en el trabajo, en las relaciones, digamos, familiares, humanas en general, y un poco, como siempre, tratamos de articular unos programas con otros. Y la verdad es que qué importante que es la comunicación para, por ejemplo, crear confianza, ser una persona vitamina, evitar ser una persona tóxica. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.